Enrique Bercher García nació en Granada en 1978 y es licenciado en Filología Hispánica en la Universidad de Granada. En Filología Eslava, Premio Nacional de Licenciatura en la Universidad de Granada, y en Filología Rusa en la Universidad Estatal de San Petersburgo. Además de doctor en Filosofía Eslava, Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Granada y Ciencias de la Traducción, también en la Universidad, pero de Bolonia Real del Colegio de España, es profesor de Filología en la Universidad Complutense de Madrid. Además de en España, ha vivido varios años en Rusia, Italia y Reino Unido, donde ha desarrollado su labor docente e investigadora. Tiene publicados varios libros y artículos, entre los que destaca Avatares del Quijote en Europa, El mundo de los eslavos y Don Quijote entre las nieves, y ha participado en numerosos congresos y proyectos de investigación. Es miembro del grupo de investigación HUM 0417, Investigaciones de Filología Eslava. Desde hace años participa activamente en el ideal del reunificacionismo, especialmente con el caso de Puerto Rico. Es presidente de la Asociación Española por la Reunificación de Puerto Rico con España y fundador de Reunificacionistas y la plataforma reunificacionistas.org. La conferencia de hoy trata sobre desespañolización y reunificación. Y presentamos con todos ustedes a continuación a don Enrique Bercher. Cuando usted quiera, don Enrique. Hola, ¿se me escucha bien? Perfecto. Vale, porque yo tenía un micrófono por algún lado. Como me mudé hace relativamente poco, esto de las mudanzas ya se sabe lo que a veces se tarda en sacar todas las cajas, pues no lo he podido encontrar. Espero que se me oiga bien. Intentaré hablar pues lo más alto y lo más claro que pueda. En primer lugar, pues los agradecimientos de rigor a Diego y a Despertar Hispano y a Hispanistas por esta invitación y bueno, pues espero que podamos entre todos pues aprender un poquito y disfrutar que también de lo que se trata, ¿no? Como aclaración, creo que ¿se me oye? ¿Todo bien? Sí. La conferencia pues, se llama Desespañolización y Reunificación, porque me voy a centrar, voy a hablar un poco de hispanismo, me voy a centrar un poco en esa idea de la pérdida de identidad española hispana y de los sucesos, ¿no?, que han ocurrido. Hablaré un poquito primero en una primera parte pues de esa historia de la identidad hispana y de esa desespañolización y de las armas que se usaron para la desespañolización, incluyendo por supuesto la leyenda negra, y también pues de hispanismo, reunificacionismo, y acabaré, si el tiempo me lo permite, hablando pues del caso de Puerto Rico, que vemos un poco como punta de lanza, ¿no? Bueno, pues todos sabemos que desde hace algunas décadas gentes de todos los países hispanos están abogando, están luchando por algún tipo de acercamiento o de unión de toda la hispanidad, ¿no? Parafraseando un poco a Spengler, aunque antes es una idea que ya antes dijo Danilevsky, pues podemos ver que en el mundo hay grandes núcleos, grandes centros, grandes tipos culturales históricos. Tenemos ahí pues el mundo chino, tenemos el mundo ruso, tenemos por supuesto el mundo anglosajón y tenemos el mundo hispano como un mundo con una cultura común, una lengua común de comunicación, aunque existan otras muchas, por supuesto, y unos rasgos comunes. Curiosamente, este mundo hispano es quizá el más dividido de todos. Todos los demás o están unidos políticamente o, de algún modo, la colaboración que existe, por ejemplo, entre Estados Unidos y ¿se me está viendo? Sí, entre Estados Unidos y Reino Unido, por ejemplo, pues es mucho más profundo, ¿no?
el hispanismo que se puede considerar que aparece desde el mismo momento de la fragmentación, pues ya podemos considerar incluso a Hualungo como una especie de primer hispanista, ¿no? Que ya después de la independencia de su país lucha por esta reunificación, ¿no? Es un movimiento que por una parte es intelectual y hay libros y hay ensayos muy profundos, pero yo también quiero enfatizar la importancia de ese aspecto popular que tiene el movimiento y que es necesario. Y explicaré un poco después por qué. Porque al final los movimientos en la historia no es solo los grandes pensadores, las grandes obras intelectuales, sino una concienciación generalizada. ¿Y qué es eso sino la leyenda negra? Aunque pueda tener su origen en ciertos escritos y en cierto no, pero al final esa visión general y popular es lo importante, ¿no? La leyenda negra, yo quiero decir que tampoco es esto, cuando se habla, fijaos que cuando se habla muchas veces o de leyenda negra o de hispanismo en general, automáticamente, ¿a dónde nos vamos? A la historia, ¿no? A la historiografía, a la historia. Pero es que la leyenda negra obliga a eso, ¿no? Yo que hablaré de Puerto Rico, pues en Puerto Rico hay un gran porcentaje de la población que quiere que Puerto Rico se convierta en un estado plenamente integrado en Estados Unidos, y los que tanto están a favor de eso como los que están en contra pueden dar todo tipo de argumentos económicos, políticos, de lo que se quiera, culturales, pero nadie ataca la idea de la estadidad diciendo que Puerto Rico no tiene que ser un estado de Estados Unidos porque los estadounidenses mataron muchos indios, ¿no? Sin embargo, con cualquier cosa relacionada con España, automáticamente el argumento o el contraargumento va por esa línea, ¿verdad? Entonces, es realmente para el hispanismo la parte de la historia es muy importante, pero yo creo que se ha hecho mucho trabajo y se seguirá haciendo, siempre se podrán aportar muchas cosas y será necesario, pero quizá haya que avanzar, ¿no? Y ver otros aspectos, ¿no? Lo primero de todo que quiero decir es que pues voy a hablar de algo que oficialmente no existe. Si uno ve la definición de hispanismo en el diccionario de la Real Academia, pues tiene 4 acepciones. Ninguna de ellas es exactamente esta idea, este movimiento de lucha, de unión de los pueblos hispanos, ¿no? La más cercana pues, es el estudio de la lengua, la literatura, la cultura hispana, pero no existe realmente, ¿no? Bueno, qué duda cabe que a pesar de que no ha sido aceptado académicamente, pues este movimiento existe y es creciente y hay una necesidad de todo un aparato, incluso terminológico, ¿no? Por ejemplo, quizá el caso más conocido es cuando se dice muchas veces entre los hispanistas que no se debería hablar de colonia, sino de reinatos o territorios españoles o algo así. Una puntualización, porque en realidad la palabra colonia tiene varios significados. Uno de ellos puede ser precisamente el de grupo de personas procedentes de un país o de un territorio que habitan en otro territorio. En ese sentido se podrían considerar colonias, pero no en otras acepciones como de territorio dominado por una potencia extranjera, que es una de las acepciones de colonia, ¿no? O, por ejemplo, se habla de periodo colonial, bueno, pues quizá los hispanistas deberíamos hablar más bien de periodo de unidad hispánica, o cuando se habla de independencia, pues más bien estamos hablando de secesiones o de fragmentación de esa unidad hispánica, ¿no? Entonces, el primer punto que iba a tratar, el de la identidad y el de la desespañolización, pues la identidad, que puede ser algo que se va formando, se concibe externamente, internamente, pero bueno, si vamos a lo largo de la historia,
vemos en el caso de los macedonios como ellos pues querían formar parte de ese enlace, ¿no? de los griegos, del mundo griego, como la guerra de los aliados entre los romanos, pues es una lucha para ser considerados romanos de pleno derecho. El pancatalanismo, en cierto modo, también tiene algo de eso, ¿no? Entonces, es la manipulación, al final es la manipulación de la identidad entre ser español, no ser español, lo que va a fragmentar el mundo hispano, ¿no? Más que la fuerza militar. Empezaba entonces ya apuntando que es importante, más allá de todos los historiadores profesionales y tal, pues las nociones generales que todos tenemos y la visión general que se tiene sobre el pasado, sobre la historia, sobre las naciones, sobre las culturas. A veces se reduce a bueno y malo, pero esa valoración del pueblo al final es lo que mueve la historia, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla, quizá no ya los hispanistas, porque ya estamos muy metidos todos en esto, lo sabemos, pero creo que todos sabéis que cuando se habla de España, de la historia de España, es muy famoso, es muy conocida la historia de la Armada Invencible, nombre que nunca le dieron oficialmente los españoles, la Felicísima Armada, y nombre que no tiene esa connotación a lo mejor irónica que se puede pensar, sino que ciertamente se la dieron los ingleses en un breve momento porque parecían, al verla, que realmente iba a ser una armada invencible, ¿no? De 1588, pero es mucho menos conocida que al año siguiente los ingleses enviaron la llamada contraarmada inglesa, una flota de 200 barcos y de más de 20.000 soldados, que fue completamente derrotada, ¿no? Y que además todo esto se engloba dentro de la llamada guerra anglo-española, que va de 1585 a 1604, hubo muchas guerras anglo-españolas, ¿no? Y bueno, pues todas estas, la idea, la visión generalizada de los ingleses, de los británicos, como pueblo prácticamente que no ha perdido nunca ninguna guerra y prácticamente ninguna batalla, cuando los españoles han tenido lógicamente muchas victorias a lo largo de la historia. Ahí está la victoria entre la expedición de Drake y de Hawkins, la famosa de las de Lezone, Cartagena de Indias, la batalla de La Rochelle, en fin, podríamos decir un largo etcétera, ¿no? Entonces, esta visión general va a ser muy importante, lo que pasa es que luego habrá que verlo dentro de cada periodo, para los sucesos que vamos a relatar. Y una primera reflexión sobre esto es que pues quizá no exista, aunque puede parecer pesimista, una justicia universal histórica, pues la historia no es una película donde ganen los buenos, además de que quiénes son los buenos, ¿no? Lo cierto es que los anglosajones, bueno, hoy en día hay países prósperos, pero sobre esto entraré, que a nadie le entre el pánico, porque no es lo que parece que pretendo decir, países prósperos que fueron colonias británicas que se basaron pues, en una sociedad que se basaba en la segregación y en apartar, reservar, cuando no exterminar a los indígenas, y frente a eso, pues las sociedades hispanas, pues económicamente, etcétera, no están también hoy en día, sobre esto entraré, como digo, pero lo cierto es que ese mundo hispánico, esa monarquía hispánica, ese país que una vez fuimos, no hay que usar la primera persona en realidad, porque bueno, yo no tengo 500 años, sobre esto también entraré, supieron crear una sociedad donde había integración, donde indígenas y mestizos podían ocupar los más altos cargos y bueno, esto es la gran aportación quizá de este mundo hispano que a veces se pierde, ¿no? Pero bueno,
para esta parte, primera parte, en que hablo de la identidad, de la desespañolización, pues tenemos que ver un poco en base a qué es lo que nos une históricamente, si vamos a reclamar una cierta unión de todos los hispanos, pues habrá que ver un poco qué es lo que, en qué nos estamos basando. Para eso yo creo que hay que ir un poco a la idea de nación y de identidad hispana, ¿no? Porque esta desespañolización se produce en el pasado, tanto geográficamente, es decir, intentar establecer la idea de que los hispanoamericanos no son españoles, son otra nación, y cronológicamente, pues en los últimos años estamos viendo, bueno, primero como que los españoles son algo que habrían aparecido en 1492 o con los Reyes Católicos, en 1714 dicen algunos, en 1812 dicen otros con la Constitución española, y cosa que afecta en el presente o incluso en el futuro. Cada vez hay menos gente que se considera español. Bueno, yo creo que no hay nada más español que decir que no se es español, ¿no? Bueno, la conformación de una identidad y sentimiento de pertenencia a una comunidad, a un grupo humano, en la historia puede ser un fenómeno interno o un fenómeno externo. Muchas veces lo que los otros, la visión que tienen los otros de un pueblo conforma precisamente esa idea de unidad, ¿no? Bueno, para entender esto, lo primero de todo es que la palabra nación y el vocablo nación tiene varias acepciones. Entonces, uno, en un sentido más cercano a lo que podría ser el Estado, el conjunto de habitantes de un país regidos por un mismo gobierno, cuando se habla de la Organización de las Naciones Unidas, pues es naciones en realidad en este sentido, ¿no? Pero tiene otra acepción, que es el de conjunto humano, conjunto de personas que comparten unos rasgos histórico-culturales comunes, ¿no? Entonces, en este concepto de nación, que es muy discutido, debate entre los modernistas y los primordialistas, pues los modernistas vienen a entender que nación en ese sentido, como Ernest o Gellner o Anderson, no aparece hasta el siglo XIX, mientras que los primordialistas sí creen que puede entenderse algo como nación anterior al siglo XIX. La cuestión es que no es este vocablo sin concepto detrás. Si existe la palabra nación, viene ya del latín nationes, si existe la palabra, tiene que haber algo, un concepto que esté detrás de eso, ¿no? Y eso es lo que habrá que entender. Yo adelanto que, lógicamente, si nos remontamos a la época de los romanos, no se puede entender Hispania o los hispanios como una nación. Es un término puramente geográfico, pero creo que en este sentido de una comunidad humana que tiene ya una conciencia de una unión, de una cultura común, de unas tradiciones comunes, que puede estar regido políticamente por una unidad política o no estarlo, aparece con esa fusión entre visigodos e hispanoromanos, ¿no? Ya el cronista Jordanes en el siglo XVI pues, usa por primera vez el término de Reino de España, la conversión de Recarrera en el 587 al catolicismo, con lo cual todos los habitantes de España tienen una religión común, más allá de la fe teológica que eso supone, pues todo lo demás que supone, ¿no? A finales del siglo VI, pues el cronista Gregorio de Tours ya usa, referido a Leovigildo, la expresión rey de los españoles. En el 624 toda España está ya unificada en un solo reino, y en el 633, pues en el Cuarto Concilio de Toledo, se usa por primera vez el título de rey de España aplicado a Sisenando. Es decir, que para cuando llegan los árabes en el siglo VIII, se ha producido ahí una fusión, y el otro día, con Despertar Hispano, hacía una conferencia en León Arsenal sobre los visigodos,
y venía a decir un poco esta idea, ¿no? Ya hay un pueblo unificado, con una cultura común, con una capital, con unas leyes comunes para todos, la de Recesvinto, antes se regían por leyes distintas, ¿no? Los hispanos romanos y los visigodos, con una religión común, etcétera, etcétera, y que tienen esa conciencia de ser una natio diferente a otras naciones, ¿no? Lo que llega en el siglo V son los visigodos, es un pueblo claramente diferenciado, que llegan además como federados de los romanos, ¿no? Hispania sigue siendo formalmente la república romana, pero se le encarga a ellos por la protección, porque ya directamente Roma no tenía esa capacidad, ¿no?, para defenderlo. Pero en esa fusión es cuando aparece un pueblo que va a ir evolucionando, por supuesto, y sobre todo que va a ir cambiando en sus estructuras políticas. Va a ser invadido, va a ser fragmentado en diferentes reinos, se va a unificar, va a haber las formas en las estructuras y los organismos que existen, va a ir cambiando, va evolucionando, pero siempre estamos hablando de esa base, de esa conciencia cultural, histórica y de tradiciones, que eso sí va a seguir existiendo, ¿no? Aunque evolucionando. Como curiosidad, pues la misma palabra español es de origen extranjero, porque viene del occitano, ¿no? La evolución, digamos, en el castellano a partir del latín medieval tendría que haber sido algo así como españuelo, tal. Entonces, bueno, esto ya lo apunta Verónica Rigi, que habla de que existe efectivamente una conciencia nacional anterior al siglo XIX, con unas características muy definidas, con un gentilicio, con un origen común o un mito de origen común, con una memoria histórica compartida y con unos elementos culturales diferenciadores, ¿no?, respecto a otros. Esto existe también. Antonio Sánchez Jiménez, que tiene un libro sobre leyenda negra, más enfocado en la parte de la literatura, como los autores del siglo de oro y posteriores, Lope de Vega, Quevedo y tal, ya defienden frente a la incipiente leyenda negra, ¿no? Pero bueno, él pues habla ya de esa existencia de efectivamente comunidades nacionales, que no significa homogeneidad, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que aparece luego con los decretos de nueva planta, pues es el fin, bueno, es una mayor centralización política, o con la Constitución de 1812, pues el fin del antiguo régimen. Se desaparece la idea del vasallaje, de las relaciones de señor-súbdito, para pasar a la idea de que la nación es el conjunto de todos los ciudadanos, que a partir de entonces es cuando se le llama así, ¿no? Y además esta conciencia, por ejemplo, pues que citaba antes a presentarme Diego, el Colegio de España, pues el Colegio de España se funda en el siglo XIV, 100 años antes de la unión con los Reyes Católicos, y ya es un colegio llamado Colegio de España, en el que pueden ir todos los españoles de Aragón, de Castilla, de León, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Pero es que ya, por ejemplo, el Consejo del Reino propuso a los reyes católicos que ellos usaran el título de reyes de España. Y dice literalmente, citaré literalmente algunas cosas, pues platicóse a sí mismo en el Consejo del Rey y de la Reina cómo se debían intitular, como quiera que algunos de su consejo eran en voto, que se intitulasen reyes de España, ¿no? Aunque luego ellos finalmente decidieran usar los títulos largos de Rey de Castilla, de León, de Aragón, etcétera. Cristóbal Colón, en su diario de bordo, pues se refiere a ellos como reyes de España, y realmente la existencia de los españoles, de una conciencia de españolidad, etcétera, existe. Hernán Cortés, en una de sus cartas de relación enviadas a Carlos, carta que por cierto se llama carta a siempre Augusto, Carlos I, emperador de los romanos, rey de los españoles, que además él tuvo el título de rey de los españoles antes que de emperador de los romanos, ¿no? Pues él dice también, por ejemplo, literalmente, por manera que podremos decir que entre nosotros los españoles, vasallos de vuestras reales altezas, ha hecho Diego Velázquez su rescate, granjeado sus dineros, cobrándolos muy bien, etcétera, etcétera, ¿no? O José Cadalso,
a finales del siglo XVIII, tiene su famosa defensa de la nación española contra la carta persiana, contra las cartas persianas de Montesquieu, ¿no? Bueno, entonces, es esta primera idea de la que quería partir, de que durante siglos todos los habitantes de los territorios hispánicos se consideraban perfectamente españoles, ¿no? Y todos compartimos, el otro día Elvira Rocabrera lo decía también en una conferencia, bueno, mucho cuidado con la hora de usar el primero, nosotros, tal, porque no tenemos 500 años ninguno, ni 200, ni 300, pero existen las personas que vivieron en ese momento, tienen esa conciencia de pertenecer a una nación o a una natio, en este sentido, que además en ese momento pues era una potencia, ¿no? Patricio Lons lo dice de una manera muy bella, una persona podía en 1800 ir desde la Patagonia hasta Alaska, siendo todo eso su país, siendo todas las personas con las que se encontraba compatriotas, pudiéndose comunicar en un mismo idioma y pudiendo usar una misma moneda, en ese momento la más poderosa del mundo, que era el real de 8, ¿no? que usada desde 1497 y que luego es la que va a tomar Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues todos los hispanos formamos parte de esa unidad política y cultural, ¿no? De ahí, ¿qué ocurre? Que se pasa a la idea que digo de pérdida de esa identidad, a lo que denomino desespañolización. Y esto es un fenómeno que podemos ver casi en tiempo real, por decirlo de alguna manera, incluso en la misma España. Vemos regiones donde hay regiones con pequeños grupúsculos, bueno, que abogan por no sentirse españoles, por no ser españoles, hasta regiones donde esa idea de no ser españoles tiene un porcentaje de la población ya muy alto, ¿no? Porque una primera cosa, una primera característica muy importante es que, a diferencia de otros imperios en la historia, hemos visto pues los cartagineses, en el momento en que son invadidos por los romanos, luego los romanos son invadidos por los pueblos bárbaros, ¿no? Por simplificar un poco. En la monarquía hispánica no fue así, no fue invadida militarmente sus territorios por una potencia extranjera y que eso signifique el fin de ese mundo, sino que es un fenómeno interno, ¿no? El fin de la hispana no fue tanto un hecho militar externo como la fragmentación interna. Podemos resumir, las independencias no se independizan otras naciones y mucho menos indígenas, que los indígenas van a apoyar, a luchar contra las independencias y seguir siendo españoles. Son unos españoles que deciden crear sus propios países, ¿no? Bueno, con lo cual las independencias, en realidad, secesiones, no fueron algo homogéneo, no es en esa época algún movimiento popular, como a veces se ha querido ver o se ha pretendido vender, toda una nación sometida y todo el pueblo se rebeló contra los españoles eliminados. De hecho, como demuestran muchos historiadores y demuestra Francisco del Arco Proaño y Ferran Núñez y tal, pues no eran mayoría, normalmente eran mayoría precisamente los restos los que estaban a favor de seguir siendo españoles, ¿no? ¿Qué ocurre? Es una cuestión mental, es una cuestión de ideas, es una cuestión de desespañolización también. Es un momento, por las ideas de la Ilustración, por las ideas liberales, en el que en ese momento, en un momento de esencialismos, monarquía, absolutismo, antiguo régimen y tal, pues España se asocia indisolublemente al antiguo régimen, porque además es la época de Fernando VII, de falta recuerdo, con lo cual efectivamente fue así. Y cualquier cambio liberal tal parece imposible dentro de ser España y de la españolidad. No por casualidad, pues la mayoría de los líderes secesionistas, libertadores, llaman, ¿no? Como Simón Bolívar, o San Martín, o Miguel Hidalgo, Francisco Miranda, o Bernardo O'Higgins, etcétera, pues fueron o ilustrados, o masones, o afrancesados, o anglófilos,
o todo a la vez, ¿no? Incluso copian la terminología de las independencias de las colonias norteamericanas, ¿no? Entonces, ellos son los patriotas, se llaman patriotas, mientras que otros pues son, en el mejor de los casos, realistas, ¿no? Con lo cual, como ya señalaba desde Philip Powell, se trata en realidad de una guerra civil, en realidad por una minoría entre criollos y peninsulares, y no fue un movimiento popular de ninguna manera, ¿no? A veces la excusa que se tuvo era la de que a los criollos les estaba vedado altos cargos. Esto pues no fue así, hubo virreyes criollos. Tampoco es cierto, como a veces se dice, que un virrey criollo solo podía ser virrey de otro virreinato distinto al que él había nacido, porque Álvaro de Ibarra, por ejemplo, pues era del virreinato de Perú, nació en Lima y fue virrey de Perú, el virreinato del Perú, ¿no? Pero, primero, no es cierto, los datos dicen que no es cierto, y segundo, bueno, pues puede ser relativamente lógico que en un país las personas cercanas en ese momento, pues a la reina y a la corte y a la alta nobleza, tuvieran mayor posibilidad de acceder a los cargos más importantes. Eso sigue pasando incluso en cualquier, en la actualidad casi que se puede decir, ¿no? Bueno, ¿qué armas van a usar? Principalmente podemos destacar, van a usar para esa desespañolización. En primer lugar, y lógicamente, pues la llamada leyenda negra. ¿Existe la leyenda negra? Por supuesto que sí. Yo creo que no se puede discutir que ha existido a lo largo de la historia pues una serie de acciones, una serie de escritos, de panfletos, de intentos de propaganda anti-española, contra lo que en ese momento era la primera potencia, y que va a ser asumida y va a provocar una desafección hacia la idea de ser español, ¿no? No me voy a extender mucho en la leyenda negra porque ya también hay mucho escrito y hay mucho donde se puede ver, pero bueno, básicamente se trata de asociar a los españoles, a todo el español, con todo tipo de vicios, con las herejías, con la incapacidad para la victoria militar, como hemos dicho, a veces incluso con argumentos contradictorios, en la variante, digamos, italiana de la leyenda negra, que es donde empieza a aparecer. Esta tarjeta que hace aquí. Pues se atacaba a los españoles porque por la convivencia que habían tenido con judíos y árabes y tal, de impureza de raza y todo eso, todo ese tipo de cosas, pero a la vez, por otro lado, en otras variantes de la leyenda negra, se va a atacar a los españoles como de ser intolerantes con los judíos, por la expulsión de los judíos, aunque como sabemos no fue el único país, ni mucho menos ni el primero, donde se expulsó a los judíos. Total, que al final lo importante es cómo en esa visión generalizada que se impone a la gente hay una idea generalizada. Si vamos a otros pueblos, si vamos a los griegos, a los romanos, bueno, al final, ¿qué vemos de ellos? Pues los avances que hicieron en filosofía, en literatura. Claro, los romanos también mataron a muchos y torturaban y crucificaban y tal, pero al final la visión general que ha quedado de esa cultura no es eso, ¿no? Sin embargo, la visión general que muchas veces ha quedado de lo español, a nivel popular digo, no a lo mejor de los especialistas y tal, pues ha sido la de todas las cosas negativas, gente cruel, gente que hizo un genocidio, aunque no es cierto, etcétera, etcétera, ¿no? Como ya apuntaba Philip Powell, la hispanofobia es un poco la único tipo de fobia intelectualmente aceptado y asumido y bien visto. Diga usted cualquier cosa sobre cualquier otro colectivo y pues le llevan todo tipo de insultos, pero contra los españoles, por el hecho de ser españoles, se puede decir todo tipo de barbaridades y parece que no pasa nada, ¿no?
El segundo punto en ese arma pues sería la dicotomía el ellos-nosotros. Al final se trata de establecer, tanto en el presente como en el pasado, nosotros no éramos españoles y antes no siempre había españoles. Incluso si nos remontamos al 1800, pues había unos que eran en América los españoles, gente que venía de la península, o de algún modo, muchas veces delimitar eso, incluso muchas veces no se sabe, pues normalmente quien tenía altos cargos o quien tenía edad, pues eran los españoles, y quien estaba en contra de eso, pues eran los no españoles, ¿no? Aunque, como digo, no por supuesto los indígenas, cuando ya, por ejemplo, incluso se crearon universidades como el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, que era para indígenas, ¿no? Entonces, un punto importante aquí es que lo que era España para principios del siglo XIX ya no se entiende sin la aportación de América, ¿no? Lo hispano y lo español a principios del XIX, cuando se producen las independencias, es igualmente todo. No es solo que Hispanoamérica es también España, sino que es que los españoles eran también, y somos también, por decirlo de alguna manera, hispanoamericanos, ¿no? Esto ya lo señalaba García Lorca, por ejemplo, ¿no?